¿Por qué somos polígamos si Dios quería que solo estuviéramos con una sola pareja? Este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de Preguntas y Respuestas, yo contesto las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de tema que sea, una pregunta de Dios o de tu vida, de la iglesia, de la Biblia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Porque somos polígamos si Dios quería que solo estuviéramos con una pareja. Y esa es una pregunta interesante, nunca había entrado antes. ¿Por qué? Y si yo entiendo, lo que yo entiendo la pregunta es, ¿por qué tenemos la tendencia humana, quizás no todos, pero en general en el mundo, tenemos la tendencia los humanos de buscar múltiples parejas sexuales? ¿Por qué somos así si Dios en su palabra dijo, ¿qué dijo en Génesis 3 o en Mateo 19, lo que Jesús dice? Dios dijo desde el principio, por eso el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Hombre y mujer unidos por siempre, uno el otro. Hebreos 13:4, los adúlteros o los fornicarios serán juzgados por Dios. Dios no nos hizo para la fornicación, no nos hizo para eso. Lo que dice en Tesalonicenses, nosotros pecamos cuando no somos fieles a nuestra esposa y cuando nosotros entramos en interacción íntima, sexual, afuera del matrimonio. Entonces, si Dios es tan claro en lo que dice en cuanto a de ser monógamos y de no buscar afuera del matrimonio y de solo un hombre y una mujer para toda la vida, y si la tendencia humana es buscar múltiples parejas múltiples, entonces la pregunta es, ¿por qué? Porque Dios parece que Dios nos está mandando a hacer algo que va en contra de nuestra naturaleza. Ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque es el mismo argumento y la misma idea que viene con muchos pecados. Porque si yo siento la tendencia homosexual o a emborracharme o a mentir, ¿por qué manda Dios que no haga lo que es parte de lo que soy, de lo que es parte de mi ser, mi naturaleza? Es porque nosotros, en nuestra naturaleza, hechos en la imagen de Dios, no somos polígamos, no somos borrachos, no somos homosexuales, no somos mentirosos ni chismosos. No, nosotros no pecamos cuando en lo que somos, en nuestra esencia, hechos en la imagen de Dios. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios para reflejar a Dios. Y Dios es fiel. Dios no es infiel. Dios es justo, no es injusto. Entonces, todo lo que viene de mí, que va en contra de cómo mi creador dijo, yo te hice así debes vivir. Todos los mandamientos de Dios son mandamientos a vivir de acuerdo con cómo Él nos hizo, con nuestra naturaleza. Y cuando lo que yo percibo que es mi naturaleza va en contra de lo que mi creador dice, así te he hecho, así es como debe de ser, lo que yo tengo que hacer es aceptar que lo que Él dice de mí, lo que Dios me ha dicho, que no fui hecho para la fornicación, para la impureza sexual. ¿Ok? Entonces, cuando uno siente jalado hacia ese pecado o a cualquier otro pecado, es decir, no, así soy yo y Dios quiere que yo niegue lo que yo soy. Es negar mi rebeldía, negar mi carne, negar la parte de mí que ha torcido lo que Dios ha puesto en mí, que ha torcido cómo soy hecho en la imagen de Dios, que ha torcido lo que soy, como mi creador me hizo, y ahora está hecho en la imagen del hombre, de mi rebeldía, por nuestra rebeldía.
nosotros buscamos lo que Dios ha prohibido. Por nuestra rebeldía, nosotros perseguimos pecados que Dios ha dicho, no te hice así, así no eres. Y nosotros pensamos que somos así, que es nuestra naturaleza, pero es porque nuestra naturaleza es torcida por el pecado. Y parte de rendirnos a Jesús, el llamado del Evangelio, de aceptar a Jesús como Señor, es aceptar lo que Él dice de nosotros, de cómo somos, y rechazar la mentira de nuestra carne. Yo no soy polígamo, no soy homosexual, no soy borracho, no soy maldiciente, no soy chismoso, no soy mentiroso. Yo soy alguien hecho en la imagen de Dios, que está siendo transformada cada día a la imagen de mi Creador. Y lo que va en contra de eso es mi carne corrupta, es la parte de la rebeldía que llevamos y que tenemos que dejar y negar. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta de tema que sea, envía tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona para ver todos nuestros videos. Suscríbete a este canal, prende la campanita de notificaciones y para recursos para tu vida y tu ministerio. Todo completamente gratis. Búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.